que nos están acompañando en este momento, ¿sí? Desde sus casas. Y acá estamos pudiendo transmitir esta reunión en vivo, acá desde nuestro templo, que bueno, estamos acá con el equipo de multimedia. Les agradecemos todo el trabajo que hay detrás de todo esto para que pueda salir y cada uno de nosotros, desde las casas, desde el lugar donde estás, poder compartir este tiempo especial. Y bueno, sabemos que estamos en un tiempo difícil que estamos atravesando por el COVID, por las restricciones, por lo menos acá en lo que es Neuquén, en nuestra zona y en muchos lugares de nuestro país. Estamos atravesando un momento difícil, ¿sí? Y queremos que sepan que durante la semana estamos orando, ¿sí? Esta semana pasada se hizo un tiempo de oración unida junto con todos los hermanos del país para poder interceder por cada una de nuestras necesidades que tenemos como hermanos, como familiares, amigos que tenemos pasando distintas dificultades, ¿sí? Algunos tenemos conocidos, tenemos familiares que están internados, que han pasado enfermedad. Otras personas sabemos que han perdido algún familiar, algún ser querido en este tiempo y quizás están pasando este tiempo de dolor, de tristeza en su familia. Y queremos decirte que hay esperanza, ¿sí? Que estamos orando por vos, por tu necesidad. Si querés que oremos también, podés contactarte con nosotros, podés dejarnos tu mensaje para que estemos orando, ¿sí? Y queremos que este tiempo que vamos a compartir ahora la palabra sea una palabra de ánimo de parte de Dios para tu vida. Sí, así que vamos a orar por la palabra del día de hoy. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú nos permites tener este medio por el cual poder comunicarnos, por el cual poder estar juntos en un mismo horario, para buscar tu presencia, para adorarte, para celebrar tu nombre. Y ahora queremos pedirte, Señor, que estés hablando nuestras vidas. Espíritu Santo, Señor, que estés tocando nuestros corazones, nuestra mente y que la palabra, Señor, llegue a nuestra vida y transforme nuestros corazones, nuestros pensamientos y que este tiempo sea especial delante de ti, Señor. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y este mensaje lo he titulado Arraigados y cimentados en amor. ¿Sí? Arraigados y cimentados en amor. Y antes de pasar a leer el texto en el cual me baso, quería un poco hablar acerca de estas dos palabras, ¿sí? La primera, arraigados, tiene que ver con las raíces, ¿sí? Con raíces. No sé si ahí se ve una imagen en el PowerPoint, ¿sí? De las raíces. Toda planta, los árboles, tienen raíces. Es una parte fundamental de la planta, que es la que se entremete, ¿sí? En la tierra o en la superficie donde está, en el terreno, donde está plantada. Y la raíz tiene la función no solamente de poder tomar los nutrientes de la tierra, de poder alimentarse, sino también de agarrarse de ese terreno, ¿sí? Ahí en la imagen puse un árbol que está siendo azotado por el viento, pero no cae, porque la raíz está bien agarrada a ese terreno y puede soportar esa situación adversa. Por otro lado, la otra palabra, cimentados, tiene que ver con cimientos, ¿sí? Con una base. Toda casa, toda construcción, lo más importante siempre son las bases, es el cimiento. ¿Con qué materiales está construido? ¿Cuál es la fortaleza de ese cimiento? Se dice que la fuerza de toda construcción, de todo edificio, es tan fuerte como lo son sus bases. Y si hay un cimiento que no es bueno, también va a correr un riesgo, un peligro, ¿sí? De desplomarse y de generar algún tipo de desastre, ¿no? Y cuanto más alto sea el edificio, más cimiento necesita, ¿no? Acá en Neuquén, por ejemplo, tenemos la construcción de un edificio muy alto, ¿sí? Un hotel que se ha construido, que al parecer es el más alto de toda la Patagonia. Y
los que vivimos cerca y hemos pasado por ese lugar, vimos durante mucho tiempo que no se construía nada, pero sí que se cavaba mucho material, se construyó y pasaron muchos meses, mucho tiempo edificando y poniendo los cimientos que pueden llegar a soportar el peso de semejante estructura de tantos pisos de altos, ¿no? Entonces, esto en comparación con nuestra vida, ¿sí? Nosotros necesitamos tener buenas raíces y buenos cimientos, y la palabra nos dice que esas raíces y cimientos están en amor, en amor. Y ahora vamos a leer, ¿sí? esta porción de la palabra donde nos habla acerca de esto, para que al tener buenas raíces y buenos cimientos en amor, ¿sí? Podamos edificar nuestra vida, ¿sí? Con fortaleza, de una manera en que podamos resistir, ¿sí? Y soportar aquellas circunstancias que nos van a tocar vivir seguramente. Vamos a leer Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Dice así: por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, lo fortalezca interiormente con poder, para que por la fe Cristo habite en sus corazones, y para que arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea dada la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, este es un pasaje precioso. Me gusta mucho en particular el libro de Efesios. Y este libro es una carta, ¿sí? Una carta que escribió el apóstol Pablo hace ya casi 2000 años, en una situación en que él escribió adversa, ¿sí? Él estaba prisionero, él era preso, no por hacer algo malo justamente, sino todo lo contrario. Él estaba preso a causa de una persecución religiosa, ideológica, estaba preso por predicar a Cristo. Y no nos gustan las situaciones de encierro, ¿verdad? Ahora lo vivimos quizás con las restricciones que estamos viviendo, donde nos vemos con ciertos límites de poder reunirnos, de poder ir a los lugares que queremos, de juntarnos con la gente que queremos con libertad. Y sabemos que, bueno, que es por un cuidado de nuestra salud. Sin embargo, acá Pablo, estando preso, no tenía la posibilidad él de ir a ver a sus hermanos, a ver esas iglesias que él había ayudado a formar, ¿sí? No podía ver a aquellos hermanos queridos con los que había servido junto. Estaba encerrado. Sin embargo, su corazón estaba firme. Él no tenía la posibilidad como nosotros de hacer un Zoom o de hacer una transmisión, que yo creo que si hubiese estado esa tecnología lo hubiese hecho, ¿no? Pero sí, él tenía la posibilidad de escribir cartas. Entonces él escribía y enviaba las cartas a las iglesias para enseñar, para fortalecer. Y acá lo que él escribe, ¿sí? Es acerca de realidades espirituales, ¿sí? Que permitían fortalecer la vida de los hermanos, ¿sí? Que estaban preocupados por Pablo, que quizás estaban acongojados por esta situación de persecución. Pero Pablo les envía esta carta dándoles ánimo y haciendo poner la mirada en las cosas que son eternas, no en las temporales, no en las circunstancias que estaban pasando, sino en las cosas eternas. Y él les habla acerca de cuál era su oración por ellos. Y nos enseña cuál es la oración que nosotros hoy también podemos hacer. Él dice en primer lugar,
Por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y acá vemos un primer punto, ¿sí? Que es acerca de Dios como Padre. Dios, nuestro Padre, nuestro Creador. Cuando dice de quien recibe nombre toda familia, significa que de Él surgen todas las familias, que de Él surge y que Él se pone como Padre de toda familia, ¿sí? Es decir, Él es nuestro papá. Dios es nuestro papá y tenemos que confiar en Él. Y acá vemos a un Pablo rendido a sus pies. Los judíos solían orar de pie y con las manos levantadas, pero acá él dice, yo me arrodillo, es decir, yo me postro, me humillo delante de aquel que me adoptó como hijo y de aquel que puede cuidarme, proveerme y que me va a escuchar, ¿sí? No es un padre lejano, no es un Dios creador que, bueno, hizo todas las cosas y se quedó allá, sino que es un Padre al cual tenemos acceso, un Padre al cual podemos acercarnos con confianza y clamar delante de Él en toda situación. Y Él oraba por los creyentes. ¿Y qué les decía? El segundo punto dice, para que por su espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Bien, me pasé un poquito acá en la lectura. El segundo punto es el poder y la fortaleza interior que nos da el Espíritu Santo, ¿sí? La segunda persona de la Trinidad. ¿Qué es lo que Él pedía? Que sea el Espíritu Santo el que nos dé, el que les dé a los hermanos y el que nos dé a nosotros la fortaleza interior que necesitamos para resistir. Necesitamos el poder de su Espíritu. ¿Cuántas veces en las situaciones que nos tocan vivir peleamos con nuestras fuerzas y nos cansamos y nos desmoronamos? ¿Qué significa nuestro interior? Fortaleza interior, fortaleza en nuestra inteligencia, en nuestra conciencia, en nuestra voluntad, porque en nuestras fuerzas somos débiles, nuestra raíz es débil sin el poder del Espíritu Santo y podemos llegar a desmoronarnos por dentro, a desanimarnos, ¿sí? a pensar cosas que no son, pero acá tenemos el poder que deriva de las gloriosas riquezas. ¿Ustedes se imaginan, si en lo espiritual, si nos ponemos a pensar que Él nos muestre cuáles son sus gloriosas riquezas? Nuestro Dios es un Dios abundante. Si hablamos de riquezas, hablamos de algo abundante, de algo pleno que Dios puede darnos por medio de su Espíritu Santo y el poder que Él puede darnos en nuestra vida para avanzar, para superar situaciones. Es un poder que no se acaba, es un poder infinito, es un poder abundante. No es en nuestras fuerzas, es en el Espíritu Santo. Y pidamos, como hacía Pablo, pidamos que el Espíritu Santo nos dé esa fortaleza interior que necesitamos, que nos dé ese poder para vencer ante toda dificultad, para tener victoria en las pruebas que tenemos que vivir. ¿Y esto cuál es el resultado? Dice, para que Cristo habite en nosotros, para que Él habite. Esto significa que Él viva en nosotros, que Él haga su residencia permanente en nuestras vidas. Estos días leíamos en familia una historia, ¿sí? Acerca que comparaba la casa, ¿sí? Con el corazón. Y hablaba de un hombre que un día dice, bueno, yo le abro la puerta de mi corazón a Jesús y lo invito a vivir en mi vida. Y compara su vida con una casa. Y el primero, él invita a Jesús a su casa y le muestra el estudio, la biblioteca, donde él pasaba horas trabajando, estudiando, pensando.
Y ese estudio, simbolizando el lugar, el área de los pensamientos, cuando Jesús está en esa casa, en ese estudio dice, acá me parece que hay cosas que no me gustan. Mis pensamientos quizás no son tan buenos. Muchos están equivocados. Hay cosas que me avergüenza que Jesús vea de mis pensamientos. Y entonces le dijo a Jesús, ¿cómo puedo hacer? Bien, y Jesús empezó a limpiar, a acomodar, a quitar cosas. Y le dijo, tenés que pensar en mí. Tenés que pensar en mí y así tus pensamientos también van a ser santos, van a ser limpios, van a ser ordenados. Y este hombre empezó a darle lugar a Jesús en distintas áreas de su casa. En el comedor, que era el lugar de los deseos, de las apetencias. Y se dio cuenta que muchas cosas que él deseaba, que la comida que él le preparaba, no era tan agradable para el Señor. Y le preguntó, bueno, Señor, ¿cómo puedo hacer para que te sientas a gusto en mi casa? Bueno, yo tengo otra comida, le dice el Señor. La palabra de Dios es el alimento. Bien, y así fue transformando en cada área de su casa. Llegó al living y Jesús vio que era un lugar cómodo, donde podía tener intimidad con él, donde podían conversar todos los días. Y Jesús le dijo, acá te voy a estar esperando todos los días para que conversemos. Y al principio el hombre iba y charlaba con Jesús, pero después con el tiempo se fue dando cuenta que salía apurado a trabajar y ya no se tomaba ese tiempo. Hasta que se dio cuenta que Jesús todos los días estaba ahí esperando. Y dijo, bueno, tengo que volver, tengo que seguir a tener intimidad con el Señor, a poder charlar, a poder conversar, a que Él me diga cómo tengo que vivir, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Y así en cada área, hasta llegar incluso a rincones donde Él estaba tan avergonzado, no quería que viera. Había un armario, ¿no?, con cosas que a Él le avergonzaban, que las tenía bien ocultas. Y Jesús le dijo, yo necesito sacar eso. Sacar toda inmundicia, sacar todo pecado, para que realmente yo pueda habitar en esta casa. Y así el hombre le fue dando lugar, hasta que finalmente le dijo, Señor, mi casa ya no es mía, mi casa es tuya, te pertenece. Y así nosotros podemos tomar este relato y hacer una comparación en nuestras vidas y decir, bueno, Jesús, yo un día te abrí las puertas de mi corazón, pero necesito que habites en mí. No que sea solo una visita, sino que habites y que obres en mi vida con poder y que vayas transformando hasta que mi vida ya no sea tan solo mía, que sea tuya, que tú tomes el control. Y en esto entramos en el tercer punto que quería tocar, que es el amor de Cristo. Dice el versículo 18. Sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Lo primero que necesitamos para poder comprender el amor que Jesús nos tiene es estar arraigados y cimentados en su amor, como lo hablaba al comienzo. Y necesitamos poder comprender ese amor, porque muchas veces vivimos y actuamos sin conocer realmente ese amor. Un amor que sobrepasa nuestro entendimiento y pareciera hasta una contradicción, ¿no? Pablo dice, bueno, que puedan conocer este amor que es alto, ancho, profundo, que abarca todo, y al mismo tiempo dice que sobrepasa nuestro entendimiento. Es que es así, es tan grande que a medida que lo vamos conociendo más, sin dudas en algún momento nuestras mentes limitadas no logran comprenderla totalmente, pero necesitamos que se nos revele a nuestra vida el amor que Jesús nos tiene. Cuando desconocemos algo, no podemos disfrutarlo, no podemos aprovecharlo, porque no conocemos su valor. Y ahí quería que puedan mostrar una imagen de un cuadro, no sé si se ve bien. Este cuadro se llama Puesta del Sol en Montmajour.
Es una pintura de Van Gogh, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó con esta pintura? Van Gogh la pintó en el año 1888 y como, bueno, Van Gogh en vida no pudo disfrutar mucho que le compren sus cuadros y todo eso, era un poco rechazado en su momento, pero después se valorizó. Y un hombre compró este cuadro, un coleccionista noruego lo compra, pero alguien le dijo, no, ese cuadro no parece ser verdadero, debe ser una falsificación. El asunto es que este hombre dejó el cuadro guardado en el altillo de su casa, pasaron los años, murió, y el propietario siguiente de la casa de él encuentra el cuadro abandonado ahí en un altillo y tuvo un presentimiento de que podía ser un cuadro original. En 1900, ya habían pasado varios años, 1992, 93 aproximadamente, lo lleva a un museo y también dudaban si era verdadero o no, si era una falsificación. Y recién en el año 2013, ¿sí? Hace muy poco, con todas las técnicas que hay actualmente, pudieron reconocerlo y decir, sí, este es un cuadro verdadero de Van Gogh. Y pudieron ya exponerlo y decir, este es verdadero. Y se imaginan, ¿no? Este hombre tenía en sus manos un cuadro súper valioso, un cuadro que, como sabemos, los cuadros de Van Gogh pueden llegar a valer millones y muchos se consideran hasta invaluables, ¿no? Porque son considerados de toda la humanidad, un valor tremendo que tienen. Sin embargo, el hombre anterior, el que tenía ese cuadro, lo tuvo años guardado sin conocer ese verdadero valor. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Nosotros muchas veces hemos aceptado a Jesús en nuestra vida, lo tenemos en nuestra casa, pero desconocemos el verdadero valor del amor que Él nos tiene. Y no podemos hacer uso de esa bendición del amor de Cristo en nuestra vida, porque lo desconocemos. Porque quizás alguien nos dijo, no es verdadero. O alguien nos dijo, no sé, no vale la pena, hay otras cosas. Y lo tenemos ahí guardado, juntando polvillo en un altillo. Y nosotros tenemos que orar como hacía Pablo y pedir que podamos comprender, conocer, experimentar el amor que es tan inmenso de Jesús en nuestras vidas. Es un amor que puede transformarme, es un amor que puede darte paz, que puede darte fortaleza, que puede darte sabiduría, que te puede consolar, que te puede animar. ¿Hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo? Dicen Romanos. Nada nos puede separar de su amor. Él tanto nos amó que dio su vida por nosotros. Y no quedó ahí, sino que resucitó. ¿Para qué? Para salvarnos de una condenación eterna. Es algo que traspasa y trasciende aún la vida aquí. Muchos han partido en este tiempo, pero sabemos que aquellos que están en Cristo hoy viven con el Señor y un día los que los conocemos vamos a reencontrarnos con nuestros seres queridos porque tenemos esa esperanza. Pero también ese amor no es solo para la vida eterna, para el más allá, sino que también el aquí y el ahora, para poder afrontar toda situación, para poder sacar adelante a mi familia, para poder servir en la iglesia, para poder edificar a los demás con lo que Él me ha dado. Pero muchas veces, si nosotros vivimos en culpa, en miedo, en condenación, no hemos conocido su amor. Y nuestro cimiento, nuestra raíz no va a ser fuerte. Y ante cualquier cosa, lo que edifiqué encima se puede llegar a derrumbar fácilmente. Ahora, noten que acá dice que puedan comprender junto con todos los santos. No es en solitario. Cuando dice con todos los santos, no se refiere a algunas ciertas personas que están quizás en una estampita, ¿sí? Cuando Pablo dice los santos, se refiere a los creyentes,
a personas como vos y yo que hemos aceptado a Cristo y que creemos en Él, que lo seguimos. Él nos ha hecho santos porque Él es santo. Ahora, nosotros muchas veces queremos hacer las cosas solos, pero acá Él dice, junto con todos los santos vas a poder comprender el amor de Cristo. En la Biblia muchísimas veces dice unos a otros. Y estaba investigando y leyendo, hay más de 50 veces en el Nuevo Testamento donde dice unos a otros, unos a otros. Por ejemplo, oren unos por los otros, perdónense unos por otros, unos a otros, ámense los unos a los otros, sopórtense unos a los otros, estén en paz unos con otros, anímense, sírvanse, sean amables unos con los otros, edifíquense unos con otros, sean hospitalarios, confiesen sus pecados unos a otros, y así muchas expresiones. ¿Dónde más vamos a cumplir con esto y experimentar el amor del Señor si no es en el cuerpo? Si no es con la iglesia, con los hermanos, vamos a ser edificados de lo que yo puedo dar y de lo que el otro puede darme a mí. Más allá de los errores, obviamente, que tenemos como personas, como seres humanos, quizás vemos iglesias y decimos, bueno, no es perfecta, tiene errores, y sí, porque el Señor sigue trabajando en nosotros, pero es en esa relación, sí, que se genera una unidad, sí, que es en la que podemos lograr encontrar y comprender su infinito amor y poder también amar así a otros, para que el mundo crea. Hablando de raíces, leía que en los bosques hay tantos árboles que las raíces están todas interconectadas y los árboles están relacionados unos con otros y forman como unas redes, otra que red social. Forman redes de raíces y están interconectados los árboles en los bosques, ¿no? Qué enseñanza también que tenemos. No estamos solos. Estamos junto con nuestros hermanos y podemos conocer con ellos el amor de Dios. Jesús, antes de morir, le dijo a sus discípulos, acá hay una diapositiva, dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. Bien, el mandamiento de amarse, de amar a los demás no era en sí nuevo. ¿Y por qué Jesús dice un nuevo mandamiento? Ya en el Antiguo Testamento, Dios decía que tenemos que amar a Dios, que tenemos que amar al prójimo. Jesús ya lo había dicho en otro momento. Y los mandamientos tienen que ver con el hacer bien al otro, en amar. Pero acá dice, un mandamiento nuevo les doy. ¿Y qué es lo nuevo de ese mandamiento? ¿Cuál es la novedad? Es que el amor con el que ahora van a amarse unos a otros es el amor con el que Cristo nos va a amar, nos ama a nosotros. Ese amor que Él estaba a punto de cumplir, ese sacrificio en la cruz y de demostrar ese amor tan profundo que les tenía. Y Él dice, con ese amor tienen que amarse unos a otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. Pero no puedo amar, no puedo cumplir esto si no conozco, si no he experimentado el amor, su amor en mi vida. La fortaleza en la vida de una persona está dada por la presencia íntima de Cristo en la vida. Y esto es una invitación personal y una decisión que cada uno debemos y necesitamos tomar. Por último, acá Pablo termina con una exaltación al Señor. Dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús
por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Él sabía a qué Dios estaba adorando, al Dios que puede, dice, hacer mucho más de lo que pedimos, de lo que nos imaginamos, porque el poder que obra en Él es mayor. Así que unámonos nosotros también a la oración que Pablo hizo hace cientos de años, esta carta que hoy nosotros podemos leer también y hacer parte en nuestra vida porque es palabra de Dios. Y podamos nosotros también imitar a Pablo en la oración y poder sumarnos a orar para poder comprender el amor de Cristo que nos tiene a nosotros y que tiene hacia los demás. Y Él va a hacer mucho más, porque su capacidad obviamente es superior, infinita a la nuestra. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando entendemos todo esto, cuando logramos comprender su amor, su poder, su obra en nosotras, deriva en una adoración a Dios y Él es glorificado. Así que quería que en este momento podamos tomarnos un tiempo de oración, ¿sí? Ahí donde estás en tu casa, en el lugar donde te encuentres, ¿sí? Puedas cerrar tus ojos, si querés podés arrodillarte, si querés poder levantar tus manos y poder rendirte delante de este Dios Padre, Creador, que hizo tu vida, que te conoce, un Dios que es accesible, al que vos podés pedir con libertad y acercarte con libertad, porque Él te está escuchando. Y puedas clamar a Él y pedirle que puedas comprender el amor que te tuvo. Y si aún no lo experimentaste, todavía no lo conoces, pedíselo y Él te va a mostrar. Y nosotros como iglesia estamos también para ayudarte a que puedas conocer este amor tan grande, el amor de Jesús, que dio su vida por vos. Vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque podemos conocerte y podemos saber, Señor, que vos nos amás. Y, Señor, muchas veces no comprendemos y no vivimos en la realidad de ese amor que vos nos tenés, de ese amor tan grande, tan infinito, que dio su vida por nosotros, aún sin merecerlo, aún con nuestros errores, aún con nuestros pecados. Ahí mostraste tu amor porque no esperaste que fuéramos perfectos, todo lo contrario, porque sabías que no éramos perfectos y que teníamos pecado, moriste por nosotros. Te damos gracias y clamamos para que hoy podamos comprender juntos cuál es la grandeza de tu amor, tan alto, tan ancho, tan profundo tu amor, Señor, que podamos entenderlo y vivir en eso. Danos la fortaleza, que nuestra vida pueda estar arraigada y cimentada en ese amor, para que lo que edifiquemos, nuestra vida edificada en ti, pueda tener toda la fortaleza y el poder que viene del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendigo en esta hora a cada uno de los que está en sus casas viendo este video. Señor, que tú estés bendiciendo cada hogar, que tú estés trayendo paz, que tú estés trayendo fortaleza en medio de las dificultades, que tú estés trayendo un canto de alabanza, Señor, y de gloria en aquellos lugares, Señor, donde están necesitando tu paz, tu consuelo, tu perdón. Señor, bendice a cada uno, Señor, y que podamos juntos conocerte más. A ti damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Estén atentos a aquellas informaciones que vamos dando
y queremos que también puedas comunicarte con nosotros si tenés un motivo, si querés que estemos orando por tu vida, que también puedas hacernos saber. Que el Señor te bendiga.